quería comenzar agradeciendo a todos ustedes su presencia, su interés, además agradecer a Yulei por la invitación y a Andrés. Bueno, como Andrés, debo confesar que yo ya tengo como una historia. A Andrés yo lo conozco hace 15 años y debo confesar que fue él quien me introdujo en ese turbulento pero apasionante mundo de modelaje. Bueno, comenzamos. Evidentemente ya todos sabemos el nombre del modelo, el modelo Croco, cuyas Coastal and Regional Object Community Model. Es un modelo que, como sabemos, simula procesos oceánicos y costeros, ¿verdad? Y está basado en las ecuaciones primitivas que les ha estado comentando, que básicamente es una aproximación bastante buena que funciona de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entre tantas particularidades, cosas buenas que me apasionan sobre el modelo Croco es que tiene esa facilidad de poder hacer un anidado, poder hacer esos zooms para poder incrementar la resolución en ciertas zonas costeras. Ahora se ha desarrollado bastante bien esta opción no hidrostática y también que es un modelo fácilmente paralelizable, y este tema de paralelización lo vamos a ver mañana por la mañana. Bueno, ya se han mencionado algunas otras particularidades, como por ejemplo que se puede acoplar módulos bioquímicos dependiendo del nivel de complejidad, y esto lo vamos a ver a lo largo de la semana también. Y bueno, se puede acoplar con módulos atmosféricos como WRF, sedimentos y de ondas, ¿no? Para quienes no han accedido a este portal, se les aconseja fuertemente que lo hagan, algo súper breve. Bueno, en la pestaña de download pueden descargar el código fuente, pero ya no. En teoría todos estamos manejando la misma versión, pero también se encuentran tutoriales que son bastante intuitivo para poder seguir. Y algo que yo siempre aconsejo es que si eventualmente el uso de este modelo Croco se vuelve una herramienta para poder hacer alguna investigación que eventualmente termine en algún paper, la mejor forma de poder agradecer a los desarrolladores de Croco está en la pestaña How to Sit, ya sea en las herramientas para la creación de archivos o el mismo modelo. Y bueno, esto ya lo mostró Andrés. Croco tiene un foro, una comunidad bastante activa. Quienes no lo hayan hecho pueden acceder a través del portal o accediendo a este enlace. No lo hayan hecho todavía, les aconsejo fuertemente que lo hagan ahora mismo. No les va a tomar más de un minuto, tal vez. Básicamente les pide el correo, un usuario, un password, su afiliación, y esto va a ser muy útil para todos, no solamente para los desarrolladores del Croco, pues la comunidad evidentemente se incrementa, sino para todos, cada uno de ustedes, ya que probablemente muchas dudas que vayan surgiendo a lo largo de la semana o posterior, cuando ya estén siguiendo algún tutorial de forma intuitiva, probablemente ya alguien más la haya tenido, la haya posteado, y lo más probable es que estas preguntas ya hayan sido resueltas. Y si no, igual siempre es bienvenido en encontrar nuevos issues, nuevas discusiones que puedan enriquecer a toda la comunidad en general. Bueno, mientras se van inscribiendo en la comunidad Croco, comentarles un poco, ¿no? Croco, ya se comentó anteriormente, Andrés, es un modelo basado en su predecesor, el modelo ROMS, y muchos otros modelos que ya se encuentran históricamente por detrás de ROMS. Es un modelo, bueno, básicamente es un programa, esto está escrito en Fortran, ¿cierto? Este simula la evolución física del océano. El modelo calcula cómo cambia en el tiempo, ¿verdad? La evolución de temperatura, salinidad, en fin. Y si el modelo Croco está siendo acoplado con un modelo bioquímico, también los trazadores bioquímicos, ¿no? Pero evidentemente las ecuaciones de Navier-Stokes, bajo ciertos supuestos, como la aproximación de Dusinesky, el balance hidrostático en una vertical, conservación de masa, una ecuación, una definición para temperatura, calor, y la ecuación de estados, la densidad de teoría, la función de la temperatura, salinidad de la presión, y otros términos de turbulencia que no salen ahí.
Todas esas ecuaciones están siendo calculadas, Croco las calcula para cada píxel, para cada punto de la grilla, a cada paso de tiempo. Entonces, ya estamos introduciendo un concepto llamado grilla, y esto lo van a ver por la tarde, ¿no? Y lo que Croco requiere, además de una buena grilla, son condiciones iniciales, condiciones de frontera, ¿no? Y todos estos que llamamos forzamientos, ¿no? Nos van a ayudar para poder inicializar un experimento desde cero. Y bueno, creo que tanto Yulei como Andrés como yo compartimos el mismo objetivo, que creemos que, bueno, estamos convencidos que esta herramienta Croco, cuando el curso acabe, todos se lo puedan llevar a casa. El principal objetivo es que puedan entender cuál es la mecánica de lanzar un experimento desde cero, ¿no? Y bueno, se espera que al menos el día de hoy, mañana, todos tengamos nuestra primera simulación lista. Croco en la vertical está discretizado en coordenadas sigma. Esto quiere decir que son coordenadas que siguen la forma de la batimetría, a diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados, si es una grilla, ¿no? Verticalmente estamos acostumbrados a ver niveles horizontales, ¿no? Eso se llama sistema cartesiano. Existen algunos pros y algunos contras, es cierto. Por ejemplo, si nos situamos en la parte más oceánica, vemos que, supongamos que tengamos 20 niveles verticales. Si queremos resolver procesos en la parte más offshore, va a ser tal vez igual de bueno que hacerlo en un modelo que sea discretizado verticalmente en coordenadas Z. Pero el problema, por así decirlo, ocurre cuando el modelo comienza a calcular procesos o a reproducir procesos. Por ejemplo, la circulación en zonas más someras, ¿no? Fíjense cómo en un nivel cartesiano solamente estamos reproduciendo o intentando simular, por ejemplo, una corriente o una contracorriente de apenas un píxel o tal vez 2, 3, ¿verdad? Esto difiere fuertemente con las coordenadas sigma, ya que como todas siempre siguen la forma de la batimetría, eso hace que tengamos la misma resolución tanto en la parte costera como en la parte horizontal. Respecto a la horizontal, como vemos en este panel del centro, esa es una línea de tipo Arakawa-C. Entonces, imaginemos que el dominio de esta simulación es este dominio de esta línea de 3×3. Lo que ocurre en el modelo Croco es que los trazadores están siendo calculados a cada paso del tiempo en el centro de cada uno de esos cuadrados, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de temperatura, salinidad, o si esto es acoplado con un modelo bioquímico, nutrientes, oxígeno. Pero las velocidades, por ejemplo, las velocidades zonales, ¿no? Estas están siendo computadas al este y al oeste de esos puntos centrales que se llaman rock weights, ¿okay? De igual manera, las velocidades meridionales están siendo calculadas no a los lados, sino al norte y al sur de estos puntos. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo es una línea de color blanco, otra de color púrpura, dorado, y otra de color verde. Eso quiere decir que, básicamente en Croco al menos tenemos 3 grillas que se encuentran superpuestas y de hecho están desfasadas respecto a donde se calculan los trazadores. En este punto no deberían preocuparse ni de la discretización horizontal, ni de la discretización, o sea, de las coordenadas, quiero decir, perdón, verticales, porque los desarrolladores de Croco nos han dejado herramientas súper buenas que vamos a poder usar tanto en la parte, ya sea usando MATLAB, Python o Octave, en el cual se encargan de la interpolación, es decir, las salidas de Croco también van a estar en tiempo máximo. Entonces, pasar de esto a esto, en principio puede ser un poco complejo de entenderlo, pero existen unas funciones súper útiles que nos va a extraer la temperatura a una profundidad en la cual normalmente estamos acostumbrados de pensar, ¿no? 10 metros, 20 metros. Y
De igual manera, en las salidas del croco vamos a tener los escalares y vamos a tener velocidades, ¿verdad? Estas variables, que se llaman variables prognósticas, van a estar escritas en cada uno en su respectiva línea. Realmente no debemos preocuparnos mucho. Existen funciones que ya están listas, están quizás hechas, en el cual podemos interponer todas estas variables prognósticas en una sola grilla, como por ejemplo esta grilla. Bueno, mencionar que creo que también tiene variables de tipo diagnósticas, es decir, son variables que se derivan de las variables principales. Bueno, ahí solamente para ilustrar lo que sería un dominio, una grilla, una batimetría, en este caso es Perú, con un poquito de Ecuador y la parte norte de Chile. Lo que estamos viendo es, el dominio ha sido elegido, ustedes van a elegir longitudes mínimas, longitudes máximas, latitudes mínimas y máximas, y a partir de una base de datos que ya por defecto del modelo viene, o una que ustedes mismos pueden descargar y procesar, van a interpolar esta batimetría en su dominio, y con eso tendríamos la primera parte lista en la generación de la línea. Como les mencionaba, el modelo croco necesita más que una línea, necesita forzamientos, ¿verdad? Entonces tenemos forzamientos de tipo superficiales, como ahí les mencionamos, que básicamente son tres: los flujos de momentum, estamos hablando de vientos, ¿cierto? Flujos de calor, tanto las partes, las componentes radiativas como las componentes turbulentas, y también flujos de agua dulce, ¿no? Tasa de evaporación y tasas de resurrección. O sea, en general, los forzamientos es todo aquello físico que es capaz de imprimir momento, es decir, movimiento al océano. Todas estas variables meteorológicas, en los que les acabo de hablar, los conocemos como forzamientos superficiales. Pero también existen gradientes de presión, gradientes de temperatura, campos de, ¿no? Estas otros tipos de forzamiento que no se encuentra en el aire, sino se encuentra dentro de un dominio regional. Entonces, a estas condiciones, por ejemplo, esta es una sección vertical de temperatura o algo, ¿no? Como nuestro dominio termina aquí, es decir, el mundo del modelo croco y de nuestro dominio acaba aquí. Por lo tanto, el modelo necesita conocer información en esos límites. Ese límite, esa frontera, justamente se le llama condición de frontera. Aquí debemos prescribirle al modelo, debemos imprimir información. Claramente estamos conscientes que es un dominio, es un cubo, ¿verdad? O es un cubo tridimensional. Estamos hablando de un modelo tridimensional, por lo tanto, las condiciones, los forzamientos son laterales, son superficiales, ¿verdad? Y por debajo también tenemos una condición de frontera, pero es cerrada, que es la batimetría, no el cálculo por debajo, ¿sí? Entonces, entonces ya estamos introduciendo conceptos que por la tarde vamos a crear todos: la grilla, los forzamientos laterales, superficiales, etcétera. Entonces, pero considero que para mejor afianzar estos conceptos, creo que es importante, les he preparado un recurso pedagógico que me ha servido bastante bien y creo que nos va a ayudar a poder comprender mejor estos conceptos de condiciones de frontera, condiciones iniciales, grilla y en general todo lo que necesitamos. Si bien cierto, vamos a invertir tal vez 5 minutos, no más de 10, pero creo que es súper importante. Yo les he traído, bueno, si me ayudan por favor a repartir estas plantillas. Van a recibir una plantilla como esta para que están en la plataforma. Si es cierto, no la tienen a mano, pero les compartir un enlace para que lo que van a hacer es recortar, imprimir esta hoja, recortarlo y por este doblez punteado vamos a doblar esas pestañas. Entonces, el ejercicio consiste en, todos vamos a tener uno de estos.
ya está cortado. Mi suegra me ayudó a cortar 30 veces eso. Porque Poniendo a trabajar, después le he pagado. es bastante, ¿verdad? Entonces, yo digo, identifiquen estas líneas punteadas grises, lo único que tienen que hacer es doblarlos para que ganen fuerza. ¿Okay? No importa si es doblarlo para adentro o para afuera, o para ambos lados, pero para que puedan, para que esas pestañas, esas alas puedan cerrar un cubo. Esto es la plantilla de un cubo. Esto se va a convertir en nuestro dominio de simulación. ¿A alguien le hace falta? ¿Alguien no recibió el cubo? Háganlo con calma. Como mencionó Andrés, el ejemplo que vamos a utilizar a lo largo de este curso es Benguela. Y esto también es el ejemplo de Benguela para quienes ya lo hayan identificado previamente, ¿no? Entonces, la idea es... Sí, permítame. Sí, también. Denle también un doblez a lo largo de, ¿no? de estos 4 lados del cubo. Ahora sí considero importante gastar estos minutos porque eso crea recordación. Y les aseguro que no se van a olvidar nunca que es una conexión de frontera, abierta, cerrada, residencial, todo lo que puede necesitar. Bueno, acá a mí me ha funcionado agarrar el sur, de doblarle la altimetría y comenzar a cerrar sobre agarrar el sur, cerrar el este, cerrar el norte, y ahí van a darse cuenta que todo encaja, todas esas alitas, todas esas pestañas van a tener que encajar dentro del cubo y van a tener que, exactamente, más o menos acabaría algo así, ¿no? Gracias. Entonces, acá tenemos varias caras. ¿Listo? Norte, este, oeste, sur. Esas caras del cubo, el lado lateral, son las condiciones de frontera laterales. ¿Listo? ¿Cuál será? ¿Qué descargar? No tenía que descargar. Mientras vamos armando el cubo, Andrés tiene su cubo. Sé que puede ser un poco difícil, a mi suegro le tomó 5 minutos. No importa si no queda perfecto, porque creo que pueda incluir el paso del cubo. No. Evidentemente va a haber una parte que es como una tapa, ¿no? Es la parte superficial. ¿Ok? O sea, es un cubo hueco, solo tenemos, es un cascarón de cubo. ¿Listo? A quienes no les quedó perfecto, no importa, está bien, luego lo pueden ensayar nuevamente, ¿no? Acá tengo uno más por si alguien rompió algo, ¿no? No. Okay. Ese ya se vende. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué estamos haciendo este cubo? Porque nuestro modelo también es un cubo. Si bien siempre son coordenadas con líneas ortogonales, o sea, no son cubos perfectos, pero a nuestro entender es un cubo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las condiciones de contorno? Vamos a dejar el cubo un momento y vamos a imaginar que, claro, estamos modelando ya sea el flujo del agua
o un río, ¿verdad? O lo que en este caso durante esta semana vamos a hacer, una región oceánica. Lo que sucede es que en esos límites, en esos bordes, el modelo necesita saber información sobre el exterior. Si no las tiene, no puede hacer cálculos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué son importantes? Las condiciones de contorno establecen cómo interactúa la zona modelada con su entorno, ¿no? Estos son esenciales para que el modelo represente correctamente el movimiento del agua, temperatura, salinidad, oxígeno, etc. Entonces, en resumen, creo que son las condiciones de contorno son como las reglas del juego, son las características espaciales que nuestro dominio de simulación tiene. Imagínense por un momento que no estamos hablando de una grilla, estamos hablando, por ejemplo, de fútbol. Estamos hablando de un campo de fútbol, no sé si se le llama cancha, pero cancha, imaginen que es el dominio de simulación. Los jugadores se mueven dentro de ella, ¿cierto? Pero ese juego, llamado cromo o llamado fútbol, funciona dentro de unos límites. Y las reglas del fútbol necesitan imponer qué es lo que ocurre con la pelota cuando toca esos límites. El fútbol también tiene conexiones de frontera. Entonces, ¿qué tipos de conexiones de contorno o de frontera, que es lo mismo, existen? Abiertas, cerradas o mixtas. Todos tenemos el cubo o algo así, excelente. Fíjense. Qué buena aproximación. ¿Cuántas condiciones de contorno tiene el cubo? 1, 2, 3, 4. 6. El cubo tiene 6 lados. Sí. Pero dependiendo cómo interactúa, cambia de nombre si es abierta o cerrada, o si es de entrada y salida, o sea, algo mixto. Es abierta cuando ese borde o ese lado del cubo, ¿okay?, interactúa con otra masa de agua. Entonces, cada uno agarre el cubo, por favor. Por ejemplo, acá tenemos Tengera. Es una borde este, ¿cierto? Toda esta parte es oceánica. Vamos a ir hacia la cara sur. Vamos a mirar todos la Tengera, el continente al lado este, y vamos a observar el lado sur. ¿Okay? Lo que estamos viendo es que el dominio de simulación es esta parte inferior, ¿verdad? Está en contacto con la cara sur, evidentemente, porque nosotros hemos impuesto que el límite, que el mundo del modelo croco acabe ahí. Y esto es masa de agua, ¿verdad? O sea, es decir, van a estar en contacto. Eso quiere decir que es una condición de frontera abierta. El continente, que es tierra, que es una barrera, es también una frontera, pero de tipo cerrada. No va a existir flujo. Y es identificar si es abierta o cerrada, sí es importante, y esto lo van a ver por la tarde, porque ustedes tienen que definir cuántas de estas 4 fronteras son abiertas o son cerradas. Veamos la frontera este, ¿ok? Todo con la palabrita west. Esta frontera también está en completo contacto con otras masas de agua, por lo tanto es una frontera abierta también. Veamos. Una pequeña superficie. Porque es pequeño. Un pequeñito, sí que está abierto. Buena pregunta. Eso lo vamos a mencionar. Excelente. Gracias por hacernos recordar. Vamos al norte, mira. El norte es como ese caso, pero un poco híbrido, ¿no? Miremos el norte. A diferencia de las otras 2 caras, debido a que hemos impuesto esos límites, tenemos una batimetría, es decir, esto es cierto. Continente, batimetría, continente. Esto significa que, bueno, ahí la condición de frontera es cerrada. ¿Okay? Pero al lado inmediato tenemos una frontera abierta. Y lo mismo ocurre con la parte este. Solo que en este caso tenemos mucho más tierra, mucho más continente, y tenemos apenas un pedacito de océano. Cuando es
híbrido, cuando tenemos ambos casos, necesitamos definirlo como abierto. Porque va a haber flujo, va a haber un conjunto. Si lo cierran y lo compilan y lo mandan así, la circulación va a ser diferente. Va a ser menos realista. ¿Listo? Entonces, con eso espero que les haya quedado claro. Porque hay preguntas, me las pueden hacer después. Y evidentemente, sí, os lo olvidé mencionar, la tapa, ¿verdad? Esa tapa que se abre y cierra. En ese caso yo coloqué el viento. Es uno de tantos estos forzamientos superficiales. El viento, como solo tiene contacto con la parte superior, ¿verdad? Es un forzamiento superficial. Y bueno, esto solamente está en contacto con la cara superior, por lo tanto, intrínsecamente es abierto. Sí, exactamente. Y ahora voy a hablar sobre la condición inicial. Pues ya tenemos la grilla, el dominio, condiciones de frontera, ¿ok? Y la condición inicial. Para que el modelo Croco funcione, necesitamos proveerle esto. Eso es lo que vamos a hacer por la tarde. Vamos a crear un cubo para temperatura, para salinidad, para todos los trazadores. Vamos a alimentar el modelo Croco con estos cubos. Dos cubos se unen en uno solo y se llama la condición de frontera. Pero también existe otro tipo de condición, que es la condición inicial. O sea, el modelo va a comenzar a simular, a calcular cada punto del espacio y a lo largo del tiempo, pero necesita un punto de referencia, un tiempo cero donde el modelo comienza. Y el modelo no puede comenzar de la nada, no puede haber un final, no puede no existir un punto inicial. El punto inicial puede ser con velocidad de cero, podría ser con elevación cero. A esa condición inicial se le llama reposo. Es posible porque la energía es cinética y potencial, ¿okay? Pero normalmente los trazadores, los escalares bioquímicos deberían comenzar desde un valor promedio o climatológico. Entonces, en general, las condiciones iniciales es un cubo también. Pero a diferencia de las condiciones de frontera, el cubo que representa la condición inicial sí es un cubo sólido. Si usted lo abre mentalmente, su condición inicial tiene 32 o 40 o 60 o 100, dependiendo cuántos niveles verticales le hayamos dado a nuestro dominio. Es decir, vamos a mirar las capas del océano, pero en coordenadas sigma. ¿Okay? Es decir, necesitamos prescribirle al modelo Croco un cubo sólido, tridimensional, de todas las variables. Y a partir de esa condición inicial, comienza a hacer cálculos. Imaginemos que la empresa es cubo. Mucho cuidado. Ya no. Okay. Imaginemos que este es un cubo sólido en mi condición inicial. El modelo comienza a hacer cálculos en cada punto de espacio y eventualmente llega a la condición lateral, a la primera condición de frontera, que es un cubo, es un casco. Solo le hemos dado información a los bordes y eso representa los trazadores en enero. Igual manera tenemos otro cubo en febrero, en marzo y así. Gracias. Estos cubos, que son las condiciones de frontera, son como puntos de anclaje a lo largo del tiempo. El modelo va a comenzar a calcular tridimensionalmente, va a llegar a esta condición, va a intentar parecerse, y luego sigue simulando y llega a otra hasta que no encuentra nada y se cae. Él necesita siempre una guía. ¿Listo? Entonces, por eso mencionamos que en otras palabras, describen el estado, la condición inicial, describe el estado dentro del dominio al inicio de la simulación. Mientras que lo que vimos antes, que la condición de frontera, describe lo que ocurre en los bordes del dominio a lo largo del tiempo. Entonces, nuevamente tenemos esa dicotomía entre el espacio y el tiempo, porque la condición inicial sabemos absolutamente todo, ¿verdad? Es tridimensional, tenemos mucha información espacial,
pero solamente en un tiempo, en un instante. Mientras las condiciones de frontera solo tenemos información en los bordes, pero a lo largo de todo el tiempo de la simulación. ¿Cuál pesa más? Evidentemente un cubo sólido pesa mucho más que un cubo vacío. Entonces, la condición inicial, de por sí, como son trazadores tridimensionales, es un archivo muy pesado y ese peso en gigabytes va a aumentar dependiendo de la resolución espacial, horizontal y de la resolución vertical que hayamos creado este cubo y va a estar en función siempre de las limitaciones computacionales. Preguntas hasta este momento sobre conexión inicial, conexión de frontera. Bueno, aprovecho, ¿sí? Hola. O sea que las condiciones iniciales serían solamente los valores que tiene cada superficie del cubo. Y también por dentro. Imaginemos que le hayamos... Sí, es un cubo sólido. Pero si tú lo abrieras... De otra, o sea, como curvas de superficie. Sí, porque no es sigma, no es... Ok. Si fuera coordenadas, verías capas. Sí. Sí. Y encima se ven curvas. Exactamente. Exactamente. Pero necesitamos prescribirlo completo. Si el modelo encuentra un punto blanco, un null, probablemente se caiga y no comience la simulación. Bueno, aprovecho este punto para mencionarles algo súper rápido, que lo van a ver por la tarde, definitivamente. Cubo sólido, condición inicial, cascarones a lo largo del tiempo, que son las condiciones de frontera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi condición de frontera ya no es un cubo vacío, sino yo le pongo, al igual que con la condición inicial, la información completa de enero, un cubo para enero, para febrero, para marzo y así va hasta diciembre? El modelo funciona. De hecho, este tipo de, llamémosle, modo de simularlo en el Croco se le llama CLEM o de climatology. Pero es muy costoso porque estos archivos, crear estos NetCDF, que se van a crear por la tarde, pesan mucho. ¿Cuándo sí es útil? Cuando queremos hacer una climatología, que probablemente agarremos, digamos, el World Ocean Atlas, que está a 1/4 de grado, y queremos hacer un downscaling, ¿okay? Queremos aumentar la resolución, ahí funciona bastante bien. O cuando técnicamente, como yo, por ejemplo, queremos colocarle ríos y necesita un cubo sólido, ahí sí. Pero normalmente para un experimento que ustedes vayan a hacer, el anual, de un mes real, un año real, creo que el tipo con los cubos vacíos está súper bien. A esa modalidad de simulación se le llama boundary. Se abrevia como BRI, y esto lo vamos a ver por la tarde, ¿no? Bueno, ahora un poco sobre la estructura. La versión del modelo que debemos pensar compartiendo es el más reciente, modelo 2.1.2. Dentro de ellos va a encontrar el código fuente, va a encontrar otras carpetas llamadas Proto Tools. Dentro de esas carpetas están todos los scripts para generar estas condiciones de frontera, condiciones iniciales, la grilla. Es teóricamente tan fácil como dar enter, hacer clic, pero la idea es que entendamos la mecánica de la creación de estos archivos de preprocesamiento. Quienes no están acostumbrados tanto a MATLAB y las herramientas que vamos a conocer durante este curso, que son los Croco PyTools, que es el análogo a MATLAB, pero utilizando el código abierto Python. Dentro van a encontrar climatologías. Esto ya está automatizado, pero no sale de la nada. El código va a cierta carpeta donde va a encontrar climatologías de topografía, de temperatura, etc. ¿Listo? Por la tarde lo que van a hacer, lo primero que probablemente les harán es ejecuten este archivo llamado createconfig.bash. Aquí ustedes le van a renombrar, esto va a crear su carpeta de trabajo, le pueden llamar como gusten, o sea, Santa Marta, Colombia, Chile, en fin, o por defecto, running.
Dentro de una vez este archivo crea esta carpeta, que es nuestra carpeta de trabajo, y dentro de esa carpeta tienen absolutamente todo para hacer una configuración de PC. ¿Qué hay dentro de esa carpeta RAM? Aquí es un buen resumen. El trabajo con MATLAB tiene que mirar ese archivo que es el archivo principal, es como la hoja de ruta llamada CrocoTools Param. Y quienes trabajan en Python, su análogo sería la carpeta prepo, ¿no? Bueno, van a mirar que hay una carpeta que va a estar vacía, evidentemente que es data. Dentro de esa carpeta data se va a almacenar todo lo que ustedes descarguen. Por ejemplo, si quieren simular, digamos, enero del año 2008, necesitan información de ese mes, tanto numérica como oceanográficas, y se va a descargar y almacenar en esta carpeta. ¿Okay? Pero Croco no va a ir a leer los archivos, porque cada modelo tiene nombres diferentes, formatos diferentes, estructuras de auxiliar diferentes. Por tanto, Croco lo que va a hacer es, en la carpeta Croco Files, que es una de las carpetas más importantes, van a encontrar todos los archivos de entrada del modelo Croco. A pesar de que lo descargado de forma cruda, se encuentra en la, ya va a estar legible con Croco dentro de Croco Files. Y otros archivos importantes, independientemente del lenguaje de programación, porque este lenguaje solo sirve para crear estos cubos. Croco está en un Fortran, ¿listo? Por lo tanto, estos archivos que se encuentran descritos arriba, voy a pasar súper breve y no pretendo ir línea por línea, eso ya sería trabajo de ustedes. Igual, los manuales son bastante eficientes, son muy intuitivos, pero en este archivo, para que se manejen en MATLAB, bueno, ahí vamos a colocar el nombre, los territorios, los límites geográficos, de dónde a dónde queremos que sea nuestra región, nuestro dominio de simulación, la resolución horizontal también, que sea en grados, en este caso puede ser un 9 grado, pero puede ser un cuarto, dependiendo de cuán fino queremos que nuestra malla sea. También debemos decir cuántos niveles verticales queremos que nuestro dominio tenga, por defecto son 32, no sé por qué. Fronteras abiertas, más abajo también van a tener que decirles cuáles son, etc. Más o menos la misma información contenida aquí, lo van a encontrar en un archivo llamado benguela.ini, que sería el análogo al CrocoTools Param, donde se cuentan los parámetros de tu simulación. Otro archivo importante que deben tener en cuenta es el CPP. Aquí se encuentra la física del modelo, es decir, el escenario, lo que el modelo Croco va a hacer y qué aproximaciones él va a entender. Entonces, cualquier modificación a la física del modelo necesita necesariamente recompilar el código. ¿Okay? Aquí es tan fácil o tan difícil como simplemente definir o indefinir cada una de esas opciones, lo llamamos CPP keys, ¿no? Si quieres definir algo, lo cambias como define, si lo quieres desactivar, lo pones undef. Aquí vamos a decir cuáles son nuestras fronteras. Si ven aquí, Open Boundary Conditions West. Si tu frontera oeste la consideras abierta, la defines. Si la consideras cerrada porque es puro continente, la cierras como undef. ¿Okay? En el manual de Croco vas a ver qué hace cada una de esas líneas. Si quieres acoplar un modelo químico, defines biology y otras opciones. ¿Okay? Entonces ya tenemos el archivo que crea el modelo, perdón, el dominio, que crea la física, este archivo llamado param.h. Claro, estos que son mucho más grandes que eso, es un pantallazo de algo, es un ejemplo. Aquí tenemos que, sí, darle de forma explícita el tamaño, la dimensión de la grilla que ha sido previamente creada. Cuando digo dimensión, no me refiero, por ejemplo, vamos de 10 grados sur hasta los 20 grados sur. No, eso se dio en CrocoTools Param con el benguela.ini, pero todo, esta grilla finalmente es una matriz. Si pensamos esta pizarra como nuestra grilla, ¿cuántos cuadrados en esta dirección o en esta dimensión tenemos? ¿Cuántos en la otra dirección hay? Una vez que le hayamos dicho cuál es la resolución horizontal. Esta información de cuántos cuadraditos tiene nuestra matriz, nuestra grilla, se imprime a la hora de crear la grilla.
Si cierran el programa, van a perderlo. Por lo tanto, el consejo que Andrés me dio hace 15 años fue, crees esta grilla, lapicero, lápiz, papel, y apunta esta información de cuántos puntos de grilla tenemos en cada uno de estos. Entonces te va a pedir una terna, estos 3 números, de cuántas grillas en una dirección, cuántas grillas en otra, y cuántos niveles verticales le hemos dicho que el modelo tiene. Entre otros detalles que mañana, por ejemplo, vamos a ver respecto a la paralelización. Y finalmente, estamos ya un poco con el tiempo, bueno, el archivo .in, ¿no? Que es el croco.in o el croco.inter.in, dependiendo, ambos son de tipos serial, pero dependiendo si se lanza o no en modo bash. ¿Okay? Aquí, esto cuando llegue a modificar esta parte, porque ya están en el final. Lo que hay que hacer es decirle características acerca de la simulación. Por ejemplo, paso de tiempo. Acá le vamos a decir cuántos segundos, cuántos minutos, horas, el modelo va a hacer cálculos. ¿Listo? También el tiempo de simulación, si simulamos un mes, cuántos segundos son, el nombre de los procesamientos que por defecto se llaman de esa forma. Y algo importante a mencionar, también se especifica la frecuencia de escritura. Es posible que tu forzamiento, cuando hagas tu experimento, por ejemplo, que el tiempo entre cada día o cada hora, pero tal vez no te sirve, bueno, no es que te sirva, pero no sería tan eficiente que tus salidas también sean cada hora, no necesariamente. Tal vez el proceso que tú estás estudiando o que quieres modelar está súper bien en promedios diarios. De esa forma, tú le dices cada cuánto quiero que escriban. Entre otros muchos detalles que les invito a mirar en el manual. Y el .com, en este asunto no hay mucho que hacer, pero es el código encargado de la compilación que por defecto los paths, es decir, las direcciones ya se encuentran preconfiguradas. Y bueno, ya esto es lo último y ya solamente queda como tarea. Miren lo que se encuentra, o sea, por la tarde les van a dar esto y van a entrar también lo que se encuentra dentro de la carpeta datasets. Ahí se encuentran todas las climatologías, todas las observaciones que vamos a usar para crear nuestro experimento climatológico. Ahí tenemos un resumen, tenemos clorofila, vientos, meteorología, temperatura, topografía, todos, pero pueden usar otra, mucho más fina tal vez. Tenemos CARS, disculpen, World Ocean Atlas. Y bueno, mencionarles que existe una versión alternativa o customizada del Croco, que tiene algunas otras módulos que nos van a servir, ya eso sería de modo alterno, ¿okay? Y que para quienes no están acostumbrados con MATLAB, acá dejé algunas funciones súper básicas para que al menos tengan el conocimiento de poder inspeccionar un archivo en CDF, cargar variables, gráficas súper simples. Bueno, entonces con esto doy por concluido mi presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si hubieran preguntas, ya sea en la plataforma o aquí en la sala. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre los puntos de simulación. Digamos que yo hago una simulación de 5 años, ¿cierto? Ok. Vamos al Pacífico, que estamos aquí. Listo. Pero yo quiero que la salida gráfica, o por lo menos, si la salida gráfica sea un mes, va a ser, normalmente juego 5 años y a partir de los 5 años me sale la salida gráfica del 6º año, cada mes. No estoy seguro de que exactamente te refieres con salida gráfica, pero creo que digamos, vamos del 2020 o los 5 años del 2025 y quiero una simulación de lo que puede suceder en el 2026. Una predicción. Sí, una predicción. Y que me salga la gráfica, no sé, cada medio año, cada 15 años. Sí, claro. Claro, de hecho, esto lo vamos a tener que modificar en el archivo .in.
Aquí tú le dices la frecuencia de escritura. O tú puedes lanzar tu simulación por todos esos años a una frecuencia que más o menos crea que pueda resolver el proceso que tú estás estudiando. Y ya como parte del post-procedimiento offline, tú mismo con esos LEDs creas una composición, promedios. Pero sí, tú puedes pausar tu simulación hasta el año, digamos, 2005, tal vez, que estés sacando salida cada mes. Y si estás realmente enfocado en el siguiente año, retomas esta simulación en el último paso de tiempo, se lanza otra vez, pero ya le has cambiado eso. Porque dices, bueno, quiero que lo saques y te salga mucho más. Tienes el control absoluto. En cada uno de esos tú listas lo que quieras. Sí. Entonces, este tipo de problema, uno que tiene solamente condiciones de frontera, uno en la cual uno en puntos intermedios le puede meter como unas condiciones iniciales, pero es un momento en el que le da los campos en todos los puntos del dominio. Sí, está muy bien. Entonces, así comienza a simular. Primero de enero, tú le das un campo del 1 de febrero, y cuando está simulando, la respuesta interna no va convergiendo a ese campo que le hace un punto intermedio. ¿Cómo se mueve para funcionar ahí en ese punto? Sería como una simulación para tratar de que la respuesta interna. Sí, de hecho, el nombre se llama nudging, es una forma de palabras súper simples, que el cálculo se intenta acercarse lo más posible a ese punto de anclaje que has puesto. Entonces, como una simulación, ¿Qué más? También han mencionado distintas modalidades de simulación. Este cubo que mencioné es completamente sólido, hay modelos móviles. A pesar de eso, él solo va a sacar algunas secciones verticales de los bordes. Entonces, es mucho trabajo para. Yo aconsejaría que si tu objetivo no es tener una solución, y lo que se los de las aplicaciones que se requieran este tipo de no, como opción de frontera, siempre va a ir con la opción de solamente controlar y respecto a lo que me mencionabas, sí me pareció importante acerca de cuán malo es, ¿no? Es cuando lo vamos a ver, no sé si mañana o pasado, es el periodo reciente. Realmente, la situación inicial de la condición inicial de los primeros cálculos se parece mucho. Si tú lo evalúas en ese primer mes, te voy a decir, bueno, está súper bien. Bueno, necesito un tiempo para que la circulación se ajuste a ese nuevo mundo que ya has creado. Entonces, existiría ese periodo transiente que se considera tanto en una situación climatológica, suelo efectivo, pero también en una situación real, por ejemplo, el año febrero del 2015. ¿Por qué? No porque vamos a celebrar febrero muchas veces, sino porque en condiciones concretas, sociales, de borde, han entrado de otras líneas, de otros productos que tienen ser la física misma, pero tienen de motores diferentes. Entonces necesitas que esa física se acostumbre a esta topografía, a estos bordes, ¿sí? Pero sí, eso lo vamos a ver en mayor detalle en la semana. No sé, pregunta. No veo ninguna pregunta en línea. Si alguien quiere